¿Qué nos hace diferentes a otros seres vivos? ¿Qué nos hace parecidos entre nosotros los humanos y aún así diferentes entre nosotros? Quizás podemos entender esto si apuntamos nuestra mirada hacia las proteínas. Del griego, la palabra proteína significa de gran importancia y de hecho, la vida como la conocemos no existiría sin proteínas. En los seres vivos, las proteínas las encontramos en todas partes, desde los huesos, sangre, nuestra saliva, en los anticuerpos que actúan cuando nos enfermamos, etc. Las proteínas son sumamente variadas. Nuestros organismos deben fabricar nuestras propias proteínas. El sitio de fabricación o síntesis de proteínas es la célula. La célula entonces fabrica la proteína requerida para sobrevivir como una unidad y la proteína necesaria para llevar a cabo su función dentro del organismo como un todo. ¿Pero qué es una proteína? La proteína es un complejo orgánico compuesto por una cadena de aminoácidos que son algo así como los ladrillos constructores de la proteína. La naturaleza de la proteína, su función y forma deriva de la precisa secuencia de estos aminoácidos. Por eso, la proteína puede tener miles de formas útiles. Sin embargo, para unir los aminoácidos de manera tal que se cree una proteína, es necesario tener la información correcta de la combinación de aminoácidos para crear una proteína. Debe haber de alguna forma un lugar en la célula en que exista este set de instrucciones. ¿En qué parte de la célula encontramos toda la información que necesitamos para estas proteínas? En el núcleo de la célula podemos encontrar unas estructuras llamadas cromosomas. Estos cromosomas son las librerías que contienen la información que necesitamos. Los genes, la información específica para expresar una proteína, algo así como un libro dentro de esta biblioteca, la encontramos en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Podemos imaginar a la molécula de ADN como un cierre enroscado. Si tomamos un cierre de 3 metros y lo enrollamos, bueno, algo así se vería el ADN si le aumentáramos 6 millones de veces. Cada mitad del cierre sería una hélice. Como hay dos, esto se llama doble hélice. Si desenrollamos el ADN, podemos entender mejor su estructura. Es una estructura con forma de escalera. Los pasamanos se forman por una serie regular alternada de un azúcar, desoxirribosa, y un grupo fosfato. Los peldaños de la escalera son la unión de las bases nitrogenadas, adenina y guanina, denominadas purinas, y la timina y citosina, llamadas pirimidinas. Adenina se juntará con timina y citosina con guanina. Esto se llama complementariedad de bases. Cada agrupación de azúcar, grupo fosfato y base se llama nucleótido. Los pares de bases nitrogenadas, entonces, forman los códigos de información para los seres vivos. Sin las copias de estos códigos, no tendríamos la posibilidad de reproducir toda la información necesaria para la vida. Así que el ADN necesita replicarse. El proceso de replicación de ADN empieza cuando una enzima, la helicasa, separa los puentes de hidrógeno lo suficiente para que otra enzima, la llamada ADN polimerasa, tome nucleótidos dispersos en el núcleo celular y los vaya agregando a una hebra y a otra hebra. Así, por medio de la complementariedad de bases, se creará una hebra a cada lado, complementaria al original. Este proceso es semiconservativo, puesto que de las nuevas moléculas resultantes, una hebra será original y la otra la sintética. Ahora que hemos entendido cómo el ADN preserva su información durante el tiempo, debemos entender ahora cómo es que sintetizan las proteínas, ya que el ADN contiene la información para todas las células del cuerpo. El proceso de transcripción del ADN se inicia cuando una helicasa separa las hebras de ADN y el ARN polimerasa se propone transcribir desde un lugar específico. Este sitio está constituido por la secuencia de 3 nucleótidos TAC. La ARN polimerasa comienza la síntesis de ARN mensajero, adhiriendo nucleótidos de ARN libres en el núcleo a una hebra de ADN que funcionará como molde. El ARN es complementario al ADN, solo que en vez de timina tiene uracilo, una pirimidina. Así, se comienza a sintetizar el ARN mensajero. Este proceso finaliza al llegar a una secuencia de término, conformada por alguno de los siguientes trinucleótidos, ATT, ACT o ATC.
El ARN mensajero entonces tendrá que salir del núcleo, pero antes deberá pasar por un proceso de maduración. La maduración del ARN mensajero se caracteriza por la eliminación de segmentos que no participan en la síntesis de proteínas, denominados intrones. Estos segmentos son eliminados por enzimas especiales que se encuentran en el núcleo. En cambio, los segmentos de ARN que sí participan en la síntesis de proteína se denominan exones y son unidos entre sí por otro conjunto de enzimas presentes en el núcleo celular. Por lo tanto, en las células de organismos eucariontes, la maduración del ARN mensajero incluye un proceso de corte de intrones y empalme de exones, lo que determina que la molécula de ARN mensajero madura sea más corta que la de ARN mensajero recién sintetizada. Una vez que la transcripción esté completa y el ARN mensajero haya madurado, la cadena de ARN saldrá del núcleo y pasará al citoplasma, llevando la información genética en la secuencia de bases que ha copiado. Una vez fuera del núcleo, el ARN mensajero se dirige en el citoplasma a unos organelos llamados ribosomas. Estos son un conjunto de proteínas y ARN distinto al mensajero, que recibe el nombre de ARN ribosomal. Estos ribosomas son algo así como una fábrica de proteínas. La traducción ocurre cuando la molécula de ARN mensajero que contiene la información para la síntesis de una proteína se desplaza a través del ribosoma. A la vez, en el ribosoma ocurre la lectura de cada uno de los codones de ARN mensajero. Espera, ¿pero qué es un codón? Un codón es simplemente una secuencia de 3 nucleótidos. Una molécula llamada ARN de transferencia será la encargada de traducir el mensaje de los codones para la síntesis proteica. Los ARN de transferencia se unen a un codón específico a través de una de sus regiones, llamada anticodón. Esta unión se realiza por complementariedad de bases, es decir, cuando este proceso de traducción comienza con la lectura del primer codón en el ARN mensajero que corresponde a AUG, el ARN de transferencia se une al codón AUG a través de una región que contiene la secuencia UAC. Además del anticodón, el ARN de transferencia presenta una región a través de la cual se une a un aminoácido específico, entre todos los que se encuentran dispersos en el citoplasma, el cual está especificado por el codón al que se unirá el anticodón. Por ejemplo, si una molécula de ARN de transferencia presenta un anticodón UAC, entonces se unirá al codón AUG y además se unirá al aminoácido metionina. Cada vez que un codón es leído, se añade un nuevo aminoácido a la proteína que se está sintetizando. La traducción termina cuando en el ribosoma se leen algunos de los codones de término en el ARN mensajero, que corresponden a UAA, UGA y UAG. El proceso de convertir el código genético en una proteína ha finalizado. Al entender este proceso, estamos entendiendo el por qué somos como somos en parte, el cómo estamos constituidos y por lo tanto cómo nos comportamos. Así que la próxima vez que te pelees con tu novio o novia, tú ya sabes, quizás sea culpa de las proteínas.